Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que han sido listados y que usted puede consultar en nuestra página oficial de internet sitios.te.gov.mx/SRM. Acompáñanos. Muy buenas tardes, si gustan tomar asiento, por favor. Da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se convocó para esta fecha. Secretaría General de Acuerdos, por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar que existe quórum para sesionar, ya que estamos presentes los 3 magistrados que la integramos. También, por favor, que conforme consta en el aviso de sesión pública que se ha fijado en los estrados y que ha sido difundido además en la página oficial, se habrán de analizar y resolver 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, todos del presente año, con la aclaración de que el proyecto relativo al recurso de apelación 5 ha sido retirado. Pregunto a los señores magistrados si están de acuerdo con el orden que se propone para el análisis de los asuntos listados. Si lo estuviésemos, por favor, lo manifestamos en votación económica. Aprobado. Tomamos nota, por favor, Secretaría General. A continuación, solicito al secretario Julio Antonio Saucedo Ramírez, por favor, dar cuenta conjunta con los proyectos de resolución que proponen las ponencias a cargo de los señores magistrados Sánchez Cordero y García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 23, 32 y 33 del año en curso, promovidos respectivamente por los ciudadanos Audolia Solís Leija, José Alfredo Herrera López y Napoleón Gaitán Gallegos, en contra de las resoluciones emitidas por la vocalía de la 04 Junta Distrital de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por las que se declaró improcedentes las solicitudes correspondientes a la expedición de las credenciales de elector de los actores. En los proyectos se propone revocar los actos impugnados, pues si bien los promoventes presentaron sus solicitudes una vez vencido el límite para realizar el trámite que se precisa en cada uno de los expedientes, lo cierto es que no han concluido los plazos previstos por la autoridad electoral para integrar los listados adicionales que serán utilizados en la próxima jornada electoral, por lo que se considera que no existe un impedimento justificado para que la responsable no incluya a los ciudadanos actores en el listado nominal correspondiente a su domicilio, a fin de que se encuentren en posibilidad de ejercer su derecho a votar en las elecciones locales de la referida entidad federativa. Por tanto, se propone por una parte ordenar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Distrital correspondiente, que expida las credenciales para votar a los promoventes y los incluya en el listado nominal respectivo, y por otra, para el caso de que exista imposibilidad técnica, material o temporal de cumplir lo anterior, otorgar a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de las ejecutorias respectivas para que, de ser necesario, las exhiban con una identificación oficial ante los integrantes de la mesa directiva de casilla correspondiente, a efecto de que se les permita votar el día de la jornada electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. No sé si hubiera intervención por parte de alguno de los magistrados ponentes. Sí, magistrada presidenta. Adelante, por favor, magistrado Sánchez Cordero. En la propuesta del proyecto me voy a referir no tanto al fondo, sino a la forma en la que estamos resolviendo.
En el fondo ya coincidimos con diversos precedentes que hemos estado resolviendo. Es más, la semana pasada resolvimos asuntos de credencial de elector justamente por las mismas razones. En mi propuesta, lo que estoy proponiendo es un nuevo formato de la sentencia en torno a las credenciales de elector. ¿Y por qué estoy proponiendo esto? Por tres cuestiones fundamentales. Primero, el ejercicio del derecho al voto activo de la ciudadanía tiene que ser una manera tenemos que facilitar y remover los obstáculos que pudieran hacer nugatorio el ejercicio de este derecho. Recordemos que para que la democracia funcione es necesario que la ciudadanía emita su voto y para ello es requisito legal que cuenten con su credencial para votar con fotografía. En ese sentido, creo que hemos estado ampliando el concepto y sobre todo removiendo, de nuevo lo repito, los obstáculos para que este ejercicio sea eficiente y que sea operativo, ¿no? En tanto que el ejercicio de este derecho sea más operativo, podemos tener una democracia mucho más eficiente que legitime a las autoridades públicas en México, sobre todo a los órganos de representación popular, y por eso me parece fundamental este tipo de criterios. Ahora, en otra arista, que era lo que yo les estaba comentando, la motivación de reducir las sentencias relativas a la credencial del lector, es hacerlo en una sola hoja, que la sentencia sea muy concisa y que consista únicamente en una sola hoja. ¿Por qué? Por tres cuestiones. Una, de nuevo repito, el derecho al ejercicio del voto activo tiene que ser muy respetado por parte de todas las autoridades mexicanas, pero sobre todo nosotros como justicia electoral tenemos que velar porque ese derecho sea ampliado en todas sus concepciones. Segundo, la justicia electoral no está ausente del debate nacional que se está suscitando en este momento, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en cuestión de austeridad. Me parece fundamental que no carguemos con mayores complicaciones materiales, que sería únicamente eso, el hecho de que tengamos sentencias que redunden sobre una obstaculización al ejercicio del voto únicamente porque sea una sentencia mucho más amplia, ¿no? En ese sentido, creo que el hecho de que tengamos una sentencia en una sola foja permite la operatividad del derecho, en tanto que el ciudadano con esa hoja, en caso de que materialmente sea imposible para el Instituto Nacional Electoral expedir la credencial, recordemos que la propia legislación autoriza a los electores a presentarse en la casilla correspondiente con la sentencia ejecutoria de esta sala regional para ejercer el voto. Y finalmente, para ser muy conciso, son estas tres aristas. La última arista sería un abono al esfuerzo que ya se han hecho aquí, que lo hicieron tanto el magistrado Reyes Rodríguez, el magistrado Marco Zavala y el magistrado García, en la elaboración de las sentencias, en el manual de elaboración de sentencias de la Sala Regional Monterrey, que ha sido punta de lanza en la justicia electoral en México, un reconocimiento público a ello, y lo que mi propuesta está haciendo es abonar exactamente a los objetivos que tiene este manual. Y el objetivo primordial de este manual es dar claridad a la ciudadanía, tener un acercamiento en los argumentos, y no solamente en los argumentos, pero también en las formas. Y en ese sentido creo que este proyecto y esta propuesta que someto a su digna consideración abona a los objetivos primordiales que se trazaron en la elaboración de las sentencias en esta sala. Y es por eso que me permití reducir el marco de todo, el marco teórico que se ha estado manejando para los asuntos de credencial a una especie de abstract que podía ser mucho más eficiente para el ejercicio de este derecho, que de nuevo repito es fundamental para la democracia y funcionalidad de la democracia mexicana. Eso sería todo, magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera otra intervención.
Por supuesto, magistrado García, tiene usted el uso de la voz. Creo que nobleza obliga. En atenta respuesta y comentario abundando a lo que ya decía el magistrado Sánchez Cordero, que es precisamente el que el formato de sentencias de esta sala se ha caracterizado, en palabras del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por sacar sentencias minimalistas. Creo que el hecho de caminar o de avanzar en este tema de credencialización, sobre todo porque la utilidad de la sentencia no es solamente o va más allá de resolver el conflicto jurídico, sino que tiene una utilidad práctica además para aquellos casos en los que no fuera posible obtener la credencial de lector que se está ordenando en la propia resolución. La utilización de las copias certificadas de la sentencia como un instrumento de autorización para ejercer el derecho a votar obliga también a este tribunal a tomar conciencia de que se vuelve una herramienta o un documento portable por los justiciables, y tratamos pues de hacerlo lo más breve para que contenga todos los elementos que se requieren, tanto de análisis, porque aun cuando está breve en su materialización, no escatima en la justificación del sentido que está resolviendo, pero sí se vuelve un instrumento totalmente manejable para esos casos en los que hubiese imposibilidad práctica o material de hacer llegar a quienes acuden a este tribunal para obtener su credencial de lector. Coincido plenamente en que ese fue el objetivo, pero además sirve de un ejemplo tangible de lo que hemos dicho en aquellos tribunales en donde se nos ha invitado para impartir el taller de la elaboración del modelo de sentencias en este formato que estableció la Sala Regional Monterrey, y a la que gustosamente también se han sumado aquellos magistrados que han ingresado a esta sala, en cuanto a que nosotros no pretendemos elaborar un modelo de sentencias estático, sino que es una propuesta que es perfectible y que además tiene que ir evolucionando de acuerdo a los requerimientos de los justiciables, o que se dan de acuerdo al planteamiento de los justiciables. No hay un modelo único. Lo que se hace y se plantea incluso en el manual al que ha hecho referencia el magistrado Sánchez Cordero es una propuesta de la forma en cómo tenemos que comunicar lo que debemos comunicar en las sentencias para establecer un diálogo efectivo con los justiciables acorde al planteamiento que se formula. Entonces, si este formato de sentencias es modificable atendiendo a una utilidad práctica que pudiera tener con las justificaciones ya dadas, sobre las que no voy a abundar porque coincido plenamente en todas ellas, si es movible, esta es la forma de demostrar que este modelo de sentencias que maneja la Sala Regional Monterrey es adecuable para cualquier tipo de controversia y que debe corresponder a esa necesidad urgente de establecer un diálogo y pero darle un efecto práctico y de utilidad a quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales. Por tanto, me complace mucho la propuesta, y en el fondo, por supuesto, estoy de acuerdo con todos y cada uno de los proyectos, anticipando el voto. Gracias, presidente. Es cuanto. Muchas gracias a ambos. ¿Hay alguna otra intervención? Magistrado Sánchez Cordero, adelante, por favor. Solo para reiterar, y me sumo a los comentarios del magistrado García, esta idea que tenemos de elaborar las sentencias de la manera más fácil y eficiente posible para que los ciudadanos se encuentren en posibilidad de ejercer su derecho al voto, y sobre todo desde la perspectiva de los tribunales electorales, que tenemos que velar por la efectiva materialización y operatividad de los derechos electorales en México. Y en ese sentido, creo que no solamente la sentencia o bueno, el proyecto que someto a su digna consideración, no solamente se suma a esos esfuerzos, sino que también, y reitero, esta es una cuestión fundamental, la justicia electoral no está ausente del debate nacional respecto de los temas de austeridad presupuestaria, por ejemplo.
En ese sentido, creo que es fundamental el hecho de que tengamos sentencias que atacan el planteamiento esgrimido por los actores de manera frontal y que lo hacen de una manera, sobre todo en este tipo de asuntos que son de operatividad del sistema electoral, que redundan en la operatividad del propio sistema electoral y la de la democracia mexicana, en el hecho de que tengamos que reducir esto a una sola foja, para el hecho de que los justiciables tengan que nada más tener una copia certificada de una sola foja y que no tengan un libro completo de toda la sentencia y que vayan con todo el libro completo a ejercer su derecho al voto a la casilla que les corresponde. Creo que en ese sentido es en estas obras aristas y por eso celebro tanto el objetivo del manual de elaboración de sentencias, porque como bien decía el magistrado, es un modelo flexible, que lo que tiene, cuyo norte es exactamente hacer de los derechos electorales político-electorales, derechos que puedan ser ejercidos de manera eficiente, porque de esa manera se fortalece la democracia mexicana y en ese sentido es por eso que yo sí quiero reiterar esto, que la justicia electoral no está ausente de los debates nacionales de austeridad y esta sentencia abona en el sentido más amplio de la palabra de austeridad a ese tema. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. No sé si hubiera más intervenciones. Al no haber más intervenciones, Secretaria General, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yaircino David García Ortiz. A favor de todas las propuestas, las Gracias. tres. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de cada una de las propuestas. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 23, 32 y 33, todos de este año, en cada caso se resuelve. Primero, se revocan las resoluciones impugnadas. Segundo, se ordena a las responsables que expidan las respectivas credenciales para votar con fotografía a la y los actores les incluyan en el listado nominal correspondiente y procedan en los términos precisados en estas sentencias. Tercero, expídase a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de las presentes ejecutorias, las cuales servirán exclusivamente para el caso de que exista imposibilidad técnica, material o temporal para cumplirse con lo precisado en el resolutivo anterior. Secretaria General de Acuerdos, le pido dar cuenta con el proyecto de resolución del cual se propone al Pleno la improcedencia del medio de impugnación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el juicio ciudadano 31 de este año, promovido por Vida Digna Ciudadana Asociación Civil, a fin de impugnar el acuerdo de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que determinó no dar trámite al incidente de repetición del acto en ejecución de sentencia presentado por la parte actora contra el refrendo de su registro como asociación política estatal, al no encontrarse previsto en el Código Electoral local y dado que la asociación política ya había controvertido el refrendo. En ese sentido, en el proyecto se propone desechar la demanda por estimarse que el juicio ha quedado sin materia y toda vez que el oficio impugnado en el recurso de apelación local fue revocado por la responsable el pasado 10 de marzo. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrados, no sé si hubiese intervenciones de su parte respecto al asunto al que se ha dado cuenta. Secretaria General de Acuerdos, le pido tomar la votación, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yaircino David García Ortiz. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. A favor. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 31 de este año se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Compañeros magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 29 minutos, se da por concluida. Tengan todas y todos buena tarde.